Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López para un nuevo video acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Sin más por el momento, vamos a continuar con nuestro estudio acerca de el Evangelio eterno de acuerdo a Apocalipsis 14, versículo 6, en el cual nos habla acerca del mensaje de este ángel. Ahora bien, recordando que solamente hasta el mensaje de las iglesias existe el arrepentimiento, no el mensaje de salvación. El mensaje de salvación, y al mencionarse el Evangelio eterno, es un mensaje permanente siempre dentro del plan de Dios hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, en la cual ni aún así la gente se quiere arrepentir. Pero siempre las buenas nuevas de salvación van a estar para aquel que quiera de alguna forma recibir el regalo de vida. Ahora bien, es bien sabido que el mensaje de Jesucristo que se ha proclamado desde su muerte hasta nuestros tiempos, ha habido mucha gente que lo ha escuchado, pero que solamente lo reconocen como una filosofía o como algo bonito o como algo que la demás gente necesita y no ellos mismos. A través de los años se ha desmentido acerca de Jesucristo, de las Escrituras, de la Biblia misma, se ha descalificado. Y todo esto tiene que ver muchas veces por no aceptar la verdad dentro de las Escrituras. Es muy común ver a muchos filósofos, ateos, dar sus puntos de vista respecto a las Escrituras sin tener un conocimiento profundo escritural, sino solamente dar sus puntos de vista de acuerdo a lo que han escuchado de ciertos mensajes en la propagación del Evangelio. Es cierto que también el pueblo de Dios ha contribuido a que haya una mala opinión respecto al cristianismo, respecto a la Biblia, debido a que la vida de muchos hermanos, de muchos líderes, de muchos pastores, ha dejado mucho que desear. Si bien ha aumentado durante este tiempo, antes de la pandemia y después de la pandemia, en el tiempo de la pandemia nadie se imaginaba todo lo que sucedía realmente dentro del pueblo de Dios, ya que todos estuvimos recluidos en nuestros hogares. Los que estamos involucrados dentro de las escrituras, a pensar un poco más en la revelación acerca del Espíritu Santo y también ver de qué forma nuestros hermanos se comportaban, no solamente en nuestras iglesias locales, sino también alrededor del mundo. Los divorcios aumentaron categóricamente, y no lo digo solamente dentro de los congregantes, sino también dentro de los mismos líderes. Las intenciones de los corazones dentro del liderazgo ha sido que todos ellos equivocadamente han seguido a nuestro Señor Jesucristo. Y eso tiene que ver con la fidelidad y el cariño hacia nuestro Señor Jesús. Es importante para nosotros saber y conocer cómo muchos de estos líderes solamente les interesa el puesto, el cargo o hasta el mismo dinero. Muchos de ellos han seguido por generaciones, estando en el mismo cargo durante muchos años, los cuales sus mismos familiares fundaron las iglesias, pero ellos sin la preparación adecuada siguen ejerciendo esta posición de liderazgo, la cual se llama nicolaísmo, y en el cual en el libro de Apocalipsis también se hace una denuncia respecto a esta práctica del nicolaísmo. Es bien sabido hoy en nuestros tiempos la falta de amor por nuestros hermanos, por la gente que viene a los pies de Jesucristo, debido a que todos y cada uno de nosotros pensamos de formas distintas respecto a las escrituras y el poder de ellas. Cuando analicemos el mensaje de salvación, vamos a analizar una palabra que se me hace muy interesante, la cual es Babilonia. En este mensaje, en el
Apocalipsis 14, versículo 7 se menciona acerca de Babilonia. Entonces va a ser muy interesante poder interpretar esta palabra a través de todo lo que sucede en nuestros tiempos, y que el mensaje de salvación dado a ti y dado a mí sigue vigente y seguirá vigente. Dios no se cansará de seguir enviando gente para que se le predique a toda la gente que se encuentra alrededor del mundo, y que cada persona es responsable de su vida misma. Tú como creyente también, todo lo que tú pienses o creas, ven a la Biblia para saber si esas doctrinas, si esos fundamentos realmente están dentro de las Escrituras, o solamente son vana palabrería o son palabras de hombres. Gran parte de la defensa que hacen los hebreos respecto a muchas costumbres, a muchas tradiciones, las cuales Jesús denuncia como mandamientos de hombres, precisamente salen fuera del contexto bíblico. Pero también nosotros a veces como cristianos mantenemos esas mismas prácticas porque muchas de ellas nos convienen, no porque tengan algo espiritual, o porque no porque las hagamos o las dejemos de hacer, por eso somos salvos o somos más que los demás. Es por eso muy importante que nosotros entendamos lo que la Biblia nos trata de decir acerca que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Es importante para nosotros ver cómo muchas veces el mismo cristianismo se desvirtúa porque hay un desconocimiento de las escrituras, la cual será nuestro próximo estudio, de ver todo este tipo de falsas enseñanzas en contra del pueblo de Dios. Entonces es importante que usted entienda que el mensaje de salvación, que el evangelio, que las buenas noticias, que las buenas nuevas estarán siempre vigentes en nuestras vidas. Cabe resaltar que nosotros debemos de convertirnos al único y sabio Dios, que tenemos que volvernos de donde hemos caído y dejar que Dios restaure nuestras vidas, nuestros corazones, restaure nuestros matrimonios, restaure la vida espiritual de nuestros hijos, de nuestras hijas, restaure a nuestros mismos líderes, los cuales, le vuelvo a repetir, muchas veces llega a tal grado nuestra soberbia como cristianos que no pensamos ni siquiera que nos debemos de arrepentir, porque pensamos que caminamos con fidelidad delante de Dios. La Biblia dice que mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento, por cuanto despreciamos el conocimiento de Dios, dice, yo también te echaré del sacerdocio. La palabra sacerdocio tiene que ver con el liderazgo dentro de la vida. No solamente habla del sacerdocio como tal, el sacerdocio levítico, sino también del sacerdocio que está también ahora en las iglesias. Entonces, mucho de este conocimiento es el que se va perdiendo, porque le vuelvo a repetir, nos hace falta toda esa preparación en el Señor y ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Hay pastores que se han atrevido a dar doctrinas como: si Dios no me lo revela a mí primero, ¿cómo te lo va a revelar a ti? Si bien la Biblia dice que Dios no hará nada sin que revele a sus siervos los profetas, bueno, pero entonces, ¿tú qué eres? ¿O eres pastor o eres profeta? Si bien hay toda una desvirtuación respecto a la transcripción de las palabras, porque la palabra profeta es persona que anuncia grandes verdades. Ese es el significado en hebreo de la palabra profeta. Sin embargo, a veces el mismo pastor, que ni siquiera es sensible a la voz de Dios,
piensa que Dios le va a hablar a él mismo. Cuando muchas veces hay una revelación en cuanto a las escrituras hacia un hermano, a veces inclusive se minoriza lo que Dios le enseñó a ese hermano a través del Espíritu Santo. Y entonces, muchas veces, porque es una afectación directa respecto al llamamiento de Dios, respecto a las iglesias que Dios hace, es importante que cada líder sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Ahora bien, con todo esto les quiero dar un ejemplo para no hacernos tantas bolas o decir, es que hermano dijo tantas cosas que no alcanzamos a entender. Muy bien. En la ciudad de Oaxaca, siendo un domingo, se le había invitado a un hermano a predicar. Este hermano, por el testimonio que él platica, este hermano jamás había utilizado ropa nueva. La ropa que él utilizaba era ropa que le donaban los hermanos. Sin embargo, sucede algo maravilloso para este hermano. Al hermano le regalan un traje, una camisa, una corbata, zapatos nuevos. El hermano quiere y va contento a la iglesia para poder dar el mensaje de parte del Espíritu Santo a la congregación. Y este hermano va tan contento con este atavío nuevo que cuando ve un charco de lodo, él quiere pasar de lado para que los zapatos no se le ensuciaran y así llegar impecable a la iglesia. Una vez que él va cruzando de lado el charco, el Espíritu Santo le dice, revuélcate en el lodo. ¿Qué? Revuélcate en el lodo. O sea, pero ¿cómo? Si nunca yo había recibido este regalo, que ahora tú me pides que me revuelque en el lodo, y por tercera vez, revuélcate en el lodo. Cuando esta persona comienza a mancharse el traje, la camisa, la corbata y los zapatos, después de quedar lleno de lodo y él salir, ahora viene el mensaje claro y directo del Espíritu Santo a la iglesia. Ve, preséntate en la iglesia y da el mensaje que yo te dije, pero les dirás que así como te ven, así está la iglesia. El mismo Espíritu Santo le habló a la iglesia diciéndoles que era una iglesia sucia, una iglesia sin arrepentimiento, una iglesia donde la misma vida habitual que ellos tenían antes de conocer a Jesucristo seguía siendo la misma, seguían siendo los mismos hombres sin haber arrepentimiento. Y esto es lo que sucede en muchas de las iglesias, en muchos de los hermanos. Hoy en día se presentan debates, pero debates por puras cosas que ni siquiera merecen importancia. Hay líderes, hay pastores en todos los ámbitos que ni siquiera saben responder preguntas. Ejemplo de ello. Hace poco se le mencionaba directamente a un grupo de líderes, a un grupo de pastores, acerca si nosotros podíamos portar objetos de lujo, si nosotros podíamos tener o vestir de marcas, de estas marcas renombradas, marcas
que no son baratas, a la cual nunca se contestó la pregunta. Se dieron argumentos, que es diferente. Y desde ahí podemos entender que los líderes los persigue más la avaricia, la codicia, que es interesante para ellos la apariencia física que dan por respaldar sus mensajes de prosperidad y verse ellos de la forma en que son prosperados por estafar a los hermanos, por estafar a la iglesia. O sea, digo, para que también nos quede claro esta parte, que entonces ellos hacen ostentación de todas estas marcas. Líderes que traen un Rolls Royce, un Bugatti, un Lamborghini, de estos carros de lujo, vistiendo con marcas como Louis Vuitton, Gucci, y sucesivamente todas estas marcas que no son nada baratas. Ahora bien, la respuesta concreta es, bueno, pero ¿pueden los líderes vestir o no vestir? La respuesta directa es sí, pero no lo hagas en la iglesia. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ser ostentosos con nuestros hermanos que muchas veces en nuestras iglesias lo que más nos debería de preocupar es ver si nuestros hermanos que se congregan en los lugares donde enseñamos, donde predicamos, tienen para el sustento diario? Porque si usted vendiera alguna de estos artículos de lujo, supliría la necesidad de algunos hermanos. O sea, ¿es malo? No, o sea, no es malo, pero ¿por qué echárselo en cara a los hermanos? O sea, ¿por qué si nuestros hermanos tienen necesidad del sustento diario, o sea, nosotros como si fuera cualquier cosa, nos atrevemos a gastar mucho dinero en cualquier artículo? Ahora, no es que sea un artículo, o sea, porque usted puede decir, bueno, yo nomás tengo un reloj de, no sé, de $5,000. No, resulta que no, usted tiene una colección completa. No es que tenga un carro de $500,000, $800,000, no. No solamente es ese carro, tiene 4 o 5 carros y uno más caro que el otro. No es que usted tenga una playerita que usted dice, bueno, es que pues esta playerita como que sí me gustó mucho y bueno, pues una playera de una baratita, vamos a poner una baratita de $12,000. Bueno, es que no tiene usted una playera, usted tiene todo un guardarropa y la más baratita es esa y de ahí es hacia arriba. Entonces, no es que sea malo, sino que hay cosas más importantes que esas cosas. Y muchas veces nos vamos perdiendo en todo ese tipo de opiniones que nos interesa más echarle en cara a nuestros hermanos respecto a la presentación que nosotros debemos tener, que a que veamos por la necesidad de nuestros hermanos. Por eso es tan importante que nosotros lleguemos a comprender y a entender claramente las escrituras, claramente el mensaje de Jesucristo y realmente tener y sentir amor. Por eso es que a veces cuando leemos Primera de Corintios 13, versículo 1, a veces, amados hermanos, lo que no hay en muchos de nosotros es amor por nuestros propios hermanos. Entonces vamos a empezar con nuestro estudio y vamos a ver el mensaje de Dios acerca del Evangelio eterno y vamos a ver con todo este contexto que vimos de introducción para que nosotros podamos ver y analizar la palabra Babilonia. Y dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, o sea, el segundo ángel, que tenía
el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia. Muy bien. Sí, este es el mensaje de los tres ángeles. El segundo ángel trae consigo el evangelio eterno, las buenas nuevas. La palabra es eterno, es la palabra permanente o duradero. Entonces, el evangelio permanente, del cual es el mensaje de este ángel, a pesar de los tiempos en los cuales estamos viviendo, tiempos difíciles en los cuales la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca y en la cual se acomodan muchas de las cosas para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, muchos de nosotros, amados hermanos, ni siquiera estamos listos para recibirle a Él. Muchos de nosotros seguimos viviendo vidas dobles o vidas triples, y aún así pensamos que si viene Jesucristo, o sea, nosotros somos libres de culpa. La respuesta es que no, y que por eso no viene Jesucristo, sino que Él dice que Él es fiel y justo, no queriendo que nadie perezca, sino que todos, dice, que todos procedamos al arrepentimiento, a cambiar nuestra manera de pensar, la forma en la que vivimos y la forma en la que hacemos las cosas. Y aquí cuando dice todos procedan al arrepentimiento, cuando dice la palabra todos, encasilla a todos, hasta los mismos líderes que se ofenden cuando se les habla de arrepentimiento. Cuando un líder es encarado con su pecado, los mismos líderes son los que se ofenden. Ahora bien, ejemplo de ello, yo conozco a gran cantidad de líderes que se han divorciado, y cuando ellos me quieren hablar de ética o de moralidad, pues los tengo que poner en su lugar, a lo cual ellos se ofenden. ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo una persona se va a atrever a hablarme de ética y de moralidad cuando nuestra vida, digo, porque también me pongo en el mismo lado, nuestra vida es inmoral? Nuestra vida no es agradable a los pies de Jesucristo, pero ni aún así nos atrevemos a cambiar nuestra forma de pensar. ¿Cuántos líderes siguen pensando que en el mensaje de prosperidad y no en el mensaje de salvación? ¿Cuántas iglesias, o sea, inclusive invitan a otras gentes, se hace proselitismo, y pensar que todos estos hermanos padecen necesidad, pero te dicen: mira, tú quieres que Dios te ayude, no, mira, vente acá, y entonces en vez de darles el regalo de vida, entonces se le comienza a hablar a la gente de otras cosas. Entonces se comienza a desvirtuar el mensaje de la salvación de nuestro Señor Jesucristo por ocupar en ese mensaje y darle más importancia al tema de los dineros, a otros temas que son irrelevantes dentro de las escrituras, que al mensaje de salvación. Hace unos 15 días se acercó a mí un hermano para pedirme un consejo y me decía esta persona: oye, hermano, tengo un problema porque me salí de la iglesia donde estaba, y ahora hay una campaña en mi contra respecto a muchos hermanos. Y yo también he contestado las agresiones que los hermanos me han hecho. ¿Usted qué me aconseja? Y lo primero es, a ver, hermano. En primer lugar, siempre Dios te va a enseñar siempre algo a través de los hermanos. Eso es algo que tú tienes que descubrir, qué es lo que Dios te quiere enseñar en tu vida. ¿Qué es
lo que Dios quiere corregir en ti. Ahora, tú tienes que perdonar y bendecir a tus hermanos. Por otro lado, el tema de discusión que ustedes mantienen son por palabras que se escuchan bien, pero que no tienen nada que ver con la Biblia. Lo que ustedes aparentemente están, por lo que están discutiendo, por lo que están teniendo una legata, es por cosas que ni siquiera la Biblia enseña. Le digo, es increíble que ustedes le den tanta importancia a un pensamiento que suena bien y no a la palabra de Dios. Entonces, son cosas sin sentido y ya nada más yo le dije, síguete esforzando, síguete preparando, arrepiéntete, pídele a Cristo que te llene de sabiduría y de conocimiento y llénate de su presencia. Pero, ¿cómo es posible, amados hermanos, que como hombres de Dios, o sea, nos afecte tanto la opinión de los demás? Ahora bien, uno de los temas tanto muy irrelevantes, pero que la gente tiene por importantes, son las redes sociales, en las cuales nosotros mismos como creyentes nos hemos vuelto intolerantes. No toleramos ciertas cosas que son cualidades que deberíamos de tener a través de las escrituras. Ejemplo de ello, la paciencia. Nosotros cuando vemos, digo mal dicho la palabra influencer porque no influyen en nuestras vidas para bien, sino date cuenta que solamente es la opinión de la persona. No es una opinión basada dentro de ciertos estudios que pudiesen llevar a tener un buen comportamiento. Si bien, miren, ejemplo de ello, con todo el tema acerca del servicio en los restaurantes, muchas veces inclusive ya hay una ley en los restaurantes donde se dice que la propina no es obligatoria y que lo que tú de tu corazón le quieras dar a esa persona, tú lo puedes hacer. La respuesta es que no conoces la forma en la que operan todo este tipo de lugares. Hay lugares donde a la gente se le pide el 10%, o sea, no a ti, no estamos hablando del cliente que va, sino a la persona que te está atendiendo, él tiene que dar o repartir el 10%. Vamos a suponer que yo dejo el 5%, dije, bueno, pues es lo que me nace. Entonces, la persona que me está atendiendo, ella va a poner el otro 5%. O sea, lógicamente no me lo van a decir. Entienda eso, porque a veces también somos muy dados a eso. Ahora, todos estos prestadores de servicio, ellos pasan jornadas de 12 a 16 horas dentro del lugar de trabajo sin que se les lleguen a pagar horas extras. Todos ellos regularmente van a ganar de lo que nosotros le dejemos a estas personas. Pero si yo me pongo en el lugar a ver, no es que tal, como dice tal influencer que dijo que no, hay que dejar nada más lo que uno quiera, porque no es a fuerza. Bueno, y entonces este pobre que nos brinda el servicio, porque hasta exigentes somos con él y hasta calificamos su servicio, o sea, porque si él calificara lo que nosotros le vamos a dejar, creo que tendríamos muchas reseñas malas y también nos frustraría. Ahora imagínense a estas personas que no nos atienden solamente a este grupo que seamos 4. Durante el día están atendiendo
a más de 200 personas durante todo su turno. Ahora también, muchos de nosotros, ¿cuántos no hemos tenido días malos? Y a estas personas no se les tolera que ellos tengan un día malo. Pero como nos volvemos tan intolerantes y no somos pacientes, no somos personas agradecidas, no somos personas que realmente valoremos el esfuerzo que estas personas, sin que nosotros lo sepamos, mantienen durante mucho tiempo. Muchos de ellos no ven a sus hijos, no ven a sus familias, por brindarle la atención y el servicio. Ahora bien, ¿por qué no se buscan otro trabajo? Porque ese es el trabajo, ese es el oficio, porque es un oficio que ellos tienen de servicio al cliente. No, pero es que son muy malos. Bueno, pero es que si mantenemos un equilibrio y una opinión, muchos de nosotros somos muy malos en nuestros trabajos y no nos han corrido por eso. Y no nos pagan incompleto, nos pagan completo, aunque seamos malos empleados. Esa es la afectación que tienen las redes sociales en nuestros tiempos, que nos generan una opinión de ser insensibles para con los demás. Entonces, amados hermanos, no es que las redes sociales sean malas, sino es malo que tú no te metas la Biblia y te metas más opiniones de las redes sociales en tu vida. Es importante que nosotros entendamos y sepamos cómo ha crecido la insensibilidad de nosotros como personas en contra de los demás. Y les vuelvo a repetir, ¿por qué somos tan intolerantes? Entonces, ¿dónde está la paciencia? ¿Dónde está la paciencia? Entonces, amado hermano, de en verdad, métele más Biblia a tu vida. Ahora, decía uno de estos ricos famosos que dan uno de una cátedra acerca de la riqueza, y decía, le preguntaban que por qué él era tan próspero, y él le decía, bueno, mira, esto es sencillo. ¿Quieres que te vaya bien? Dale a los demás. ¿Quieres tener dinero? Dale a los demás. ¿Quieres vivir en pobreza? No le des a nadie. Y eso lo dijo una persona con demasiado dinero. ¿Y qué dijo Jesús? Y como queréis que os traten, traten así a los demás. Lo que tú esperas recibir, tú también lo debes de dar. Entonces, no podemos nosotros dar malas cosas y pensar que vamos a recibir buenas cosas. Y amados hermanos, nos vamos olvidando a veces precisamente de la escritura, nos vamos olvidando de los principios escriturales por establecer los nuestros propios. Entonces, es importante que nosotros veamos el Evangelio eterno, el Evangelio permanente, el Evangelio duradero, el Evangelio que seguirá hasta el final de los tiempos, pero también sin que haya a veces un arrepentimiento. Le vuelvo a repetir, usted con todo esto que estamos platicando pensaría que se está mal, que se está loco, que eso no es cierto. Mire, en Israel, cuando usted desayuna en la ciudad de Israel, los desayunos son muy abundantes, no le atienden israelitas. Ellos contratan personas que no son de Israel para la atención hacia las personas que van a los restaurantes, a las cuales se les dice que es riguroso el 10%. Pero fíjese,
cómo este israelita, o sea, cómo los israelitas dueños de los restaurantes están viendo por el trabajador. O sea, ellos mismos, no es para que ellos se queden con el dinero, sino para que el trabajador con gusto haga su trabajo. Ahora bien, en Canadá, ¿qué sucede en Canadá? Y acuérdense, estamos hablando solamente en el tema de servicio. En Canadá, si usted va con un grupo de 4 personas, se deja el 15%. A partir de 6 personas es el 20% y después de 8 personas le cobran el 25%. ¿Qué ole? Y aquí usted deja lo que usted quiere. Ahora bien, algo que nadie defiende y algo que nadie dice respecto a nuestro querido México es que el mejor servicio restaurantero se da en nuestro México. Y usted para todo quiere hablarle al gerente y para todo quiere acusar al mesero. Cuando países como Francia, Italia, España, donde el servicio es seco. A ver, ¿cuántos que podemos visitar Europa, donde nos tratan con la punta del pie y nadie se atreve a decir, háblenle al gerente? ¿Por qué la pizza es tan chica en Italia? Esto no es lo que yo pedí. O sea, no sabemos ni pedir. O sea, le hago todo este tipo de aclaraciones. O sea, porque a veces, en verdad, y esta gente se calla por no perder su trabajo. Y sin embargo, usted con esa prepotencia no sabe que toda esta gente pierde su trabajo por sus comentarios. Porque no puede usted pasar por alto nada. Imagínese que Dios fuera de esa forma. Ya estuviéramos consumidos. Por eso es que el evangelio permanente de nuestro Señor Jesucristo nos guía a que nos arrepintamos. Precisamente, aunque alguien te haya tratado mal, lo debes de bendecir y debes de orar por él. ¿Qué no dice eso la Biblia? Que oremos por los que nos ultrajan y nos persiguen. Y al que te pide, dice la Biblia, dale. Al que te pide, ¿qué? Si esa persona pide por su servicio, dale lo de su servicio. O sea, ¿o cómo? O ahí ya no aplica. O sea, solamente aplica para usted de andarle sacando dinero a la gente. Ahí sí aplica. Que a usted le den todo. Pero usted, le vuelvo a repetir, como decía este rico, o sea, pensando como pobre, no dé nada entonces. Y cuando Dios lo llame a cuenta y le diga, siervo malo y negligente, por tu propia boca te condeno. Y que usted, ¿por qué, Señor? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me cubriste. En la cárcel y no me visitaste. ¿Cuándo, Señor, te hice eso? Cuando no se lo hiciste a estos, tampoco a mí me lo hiciste. Entonces, póngase abusado con lo que usted se mete y con lo que escucha. Muy bien. Entonces dice el otro ángel, dice, ha caído Babilonia. La palabra Babilonia, ahí vamos a dar todo el contexto de la etimología de la palabra, ya que al ser una palabra con una raíz muy antigua, hay veces que no se alcanza a ver su etimología. Sin embargo, lo que le voy a decir o la definición que le voy a dar es algo que regularmente casi todos han llegado a esa conclusión. La palabra Babilonia es puerta de los dioses y también se menciona en otro en otra interpretación que viene de la palabra Babel, que quiere decir confusión. Muy bien. Entonces,
toda esta de Babilonia, Babilonia o Babel, no tiene que ver con un movimiento religioso, sino con toda una serie de confusión en los mismos pensamientos. Si bien la Torre de Babel se erige bajo que todos, bajo un mismo pensamiento, iban a construir una torre que llegara al cielo y dice, y así dejar un legado. Entonces, no, o sea, si usted piensa que el tener la misma opinión que los demás le hace una persona aceptable, no, solamente está usted confundido. O sea, usted está más confundido y la confusión o el sistema de esta Babilonia es la misma que permea hoy en el mundo. O sea, la gente está tan confundida. La gente inclusive, si hablamos de valores, podemos hablar del feminismo y del machismo, que ya lo hicimos en otro de los videos, el cual invitamos a que lo vea. Todo es un extremo. Tanto el feminismo como el machismo son extremos, no hay puntos medios. Sin embargo, ¿qué pasa? Que no hay más que una confusión. Lo mismo, fíjese, igual está grabado en este canal, hay un video de ello. En el tema del homosexualismo, o sea, la gente que es homosexual, con leyes o sin leyes, ya la gente vivía así. O sea, así. Ahora, ¿qué más derechos se les dio? Que podían adoptar un hijo, lo cual es una confusión. Lo mismo, mire, ahora vamos al tema del aborto. En muchos países se aprobó la ley del aborto. Algunos países en Latinoamérica comenzaron a hacerlo diciendo que las mujeres eran libres de poderlo hacer. Ok. Y entonces se da una serie de explicaciones como los países como Alemania y Francia, España, Italia y muchos países daban esa libertad, sí, pero nadie nos contó la contraparte, que hay más clínicas de ayuda psicológica para cuando la gente posteriormente tiene estos traumas que le deja el aborto, a clínicas de aborto. O sea, nadie nos dijo eso. Solamente dijimos, sí, el aborto y hay que probar la ley y que por ley y por decreto, si yo no quiero tener más hijos, yo soy libre. Ándele pues. Pero nunca nadie dijo que hay más clínicas y que hubiera, por las respuestas de que, y qué hubiera pasado si hubiera tenido ese hijo. ¿Cuántos años tuviera? Ahorita estuviera jugando, ahorita haría esto, ahorita haría eso. Todo este daño psicológico es lo que produce precisamente este tipo de práctica, la cual nadie se le dijo, bueno, y en la cual es una confusión. Bueno, de esto es este sistema que se implementa en los postreros tiempos acerca de Babilonia, lo cual se confunde. Hoy en día inclusive la gente está más confundida que en los años anteriores donde supuestamente la gente estaba en la edad de piedra. Los valores se han ido perdiendo. Y hoy en día se vive sin valores, en la plena anarquía. Entonces, el sistema de Babilonia no necesariamente es religioso, sino también en la manera en la que nos conducimos en nuestras vidas. Le vuelvo a repetir, hemos llegado a una pobreza de pensamiento de decir que si es bueno o es malo. O sea, ha llegado a nosotros tal pobreza de este pensamiento que nosotros solamente alcanzamos a concluir, ¿es malo esto? ¿Es malo aquello? ¿Es bueno? ¿Esto es pecado? ¿Esto no es pecado? O sea,
llega a tal pobreza este tipo de pensamientos que tenemos que no alcanzamos a entender realmente lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Y por eso, amados hermanos, le vuelvo a repetir y no me voy a cansar de decírselo, que por eso vivimos la vida que vivimos, porque estamos tan confundidos. Porque como cristianos nos hemos dejado llevar por doquier viento de doctrina. Decía mi maestro en el diplomado, y el que no conoce a Cristo a cualquier barbón se le hinca. Y eso es cierto, amados hermanos. Hoy en día la gente idolatra a ciertos líderes, a ciertos pastores. Y la Biblia dice que lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Y pudiésemos continuar. Hay de vosotros pastores que se pastorean a sí mismos y no pastorean ustedes pastores a mis ovejas. Usted me podrá decir, bueno, la Biblia dice que en los postreros tiempos también habrá falsos maestros, claro, y le pido a Dios no caer y que me guarde de ese error. Por eso es que siempre le digo, venga la Biblia, para que si yo estoy mal, usted con amor a Dios me lo pueda decir y pueda estar ahí precisamente escrito cuando se me llamó la atención, pero como soy negligente, no hice caso al llamado de atención de parte de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado la atención? Y seguimos manteniendo nuestra misma conducta. Por eso es que el Evangelio eterno del segundo ángel seguirá hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Ya dijimos que Babilonia es confusión, ya dijimos que es una serie no solamente religiosa, sino también de pensamiento y de comportamiento. Eso es Babilonia. Esa es la Babilonia de los postreros tiempos. Gente muy confundida, muy confusa, y también respecto a la forma a la que ven la vida, la forma en la que asimilan ciertas ideas, de que sus ideas son equívocas, confusas, porque no hay una idea clara respecto al pensamiento que se debe de tener. Hoy en día en el tema de la sexualidad, países donde inclusive no se atreven a ponerle en las actas el sexo a los niños, sino que ellos escojan el sexo con el cual ellos quieran vivir. Cuando la Biblia dice en el libro del Génesis que varón y hombre los creó. No creó terceros ni cuartos sexos. Entonces, todas esos pensamientos fundamentales son los que como humanidad hemos ido perdiendo porque nos hemos ido adecuando a la corriente del mundo y no a la corriente de Cristo. Muy bien, vamos a seguir adelante. En Mateo 24, versículo 6, dice lo siguiente: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y vendrán muchos en quién, en el nombre de Cristo. Desde que Cristo murió en la cruz, todos los falsos maestros en las iglesias han venido en el nombre de Jesús. Dice, y a muchos engañarán. O sea, por eso no es, o sea, por eso es de que
todos esos pastores, falsos predicadores que están en las iglesias, vienen en el nombre de Cristo y quieren engañar y confundir al pueblo de Dios. Pero todo es por esa insensibilidad de, como cristianos, no venir a la palabra de Dios. Por eso es que a veces estamos tan confundidos respecto a las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque pensamos que por haber aceptado el regalo de vida, ahora el engaño no llega a nosotros. Error. La Biblia lo dice. Dice, ¿y engañarán a quién? A muchos diciendo, yo soy el ungido. La palabra Cristo es el ungido. ¿No esa doctrina se predica? Y no hable usted mal del ungido. Bueno, acá está. Falsas enseñanzas, siguiente estudio. Vamos a aclarar perfectamente esto. Ahorita lo vamos a dar solamente superficial, para que desarrollemos todo esto. Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cuántos están diciendo que ahora que Rusia se asocie con China, Brasil, la India, Irak, Irán, y estén en contra de como potencia mundial? Prepárense. No, dice, aún no es el fin. Aún no es el fin, Señor mío. Todavía no. Por eso es que el mensaje del Evangelio eterno lo tenemos que seguir predicando y enseñando. Porque si nosotros no lo hacemos, habrá otros que lo hagan. Porque ese es el diseño de Dios, el plan de Dios, que el Evangelio siga siendo predicado. Pero ¿usted qué está haciendo? Pensando en andar robando a los hermanos. Pensando, viendo a ver qué mujer está mal acomodada para decir, ahí he hecho mis garras. Pensar a ver a quién estafa. Toda esta serie de estafas se dan muy a menudo en distintos países. Líderes que se han quedado con propiedades de los hermanos por andarles diciendo que no sean avariciosos, que deben de donar eso a la iglesia. ¿Cuál iglesia? Si usted es el que ya se agarró eso. Ahora, como le dije, en el caso de los levitas y los sacerdotes, solamente le tomaban lo que necesitaban. Lo que no necesitaban era repartido entre la gente con necesidad, pero usted no reparte nada. Usted dice, venga para acá, para la bolsa. Y cuando usted y yo nos muramos, no nos vamos a llevar nada. No, pero no, yo le estoy haciendo el guardado a mis hijos para que ellos no sufran, porque así es la forma de pensamiento que se tiene actualmente respecto al cristianismo. Un saqueo en desmedida, un trasquilar de las ovejas, amados hermanos, que el mismo Señor Jesús, si estuviera en nuestros tiempos, se volvería a morir. O sea, por el tema de tan confusos que estamos. O sea, hoy en día inclusive no se reconoce la autoridad de algún líder. O sea, pregúntele usted a algún líder espiritual a quién reconoce. Es más, si usted le dice, anda un hermano enseñando esto, prefieren descalificarte a escuchar lo que Dios te ha enseñado. Porque somos así. Somos muy dados a descalificar a algún hermano para que nosotros sigamos viviendo la vida que hemos vivido, insensibles a que alguien nos dé un consejo. ¿Cómo a mí que soy Juan Camané y me van a mí a aconsejar si a mí el único que me aconseja es Dios? Una vergüenza total. O sea, en verdad, hermanos, es de dar vergüenza que pensemos de esa forma.
que pensemos que lo sabemos todo, que lo conocemos todo. Ni siquiera conocemos como debíamos conocer. La Biblia le dice que si queremos ser sabios, nos hagamos ignorantes para que lleguemos a ser sabios. ¿Ya te has hecho ignorante? ¿Ya te has hecho una persona carente de espiritualidad para que seas rico precisamente en esa espiritualidad? ¿O como lo sabes todo, lo que eres ahora es ser soberbio? Yo te invito, persona que me escuchas, persona que me estás viendo, ven a los pies de Cristo. Jesús ha preparado un lugar para ti, para que donde Él está, tú también estés, para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, para que de su presencia no te alejes avergonzado. Y dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando el evangelio del reino sea predicado. ¿Sea predicado? No. La respuesta es que no. Esa es la respuesta. Y le vuelvo a repetir, y Cristo sigue esperando que usted y yo nos levantemos en el nombre de Él y prediquemos el evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él no ha venido. Por eso Él no ha aparecido. Si Jesucristo apareciera, créame que a veces de su presencia estaríamos avergonzados. Porque ni siquiera hemos sido fieles, leales, ni siquiera somos las personas que decimos ser. Somos personas engañadoras, personas que tal vez nos hemos beneficiado solamente del cristianismo, que inclusive estamos siguiendo un evangelio diferente, una doctrina diferente a la ya establecida por nuestro Señor Jesús. Hoy en día podemos ver libros como el verdadero libro para líderes, el auténtico libro para adoradores, los 7 pasos para ser feliz, los 14 pasos de felicidad dentro del matrimonio. O sea, ya no es la Biblia, y ahora son esos libros. Amados hermanos, si Jesús no viene, es porque quiere que su pueblo se convierta. Jesús quiere sanarte y restaurarte. A todos los pastores que viven y siguen engañando al pueblo de Dios, Cristo quiere que te conviertas a Él. Él quiere sanarte, Él quiere restaurarte, Él quiere llenarte de su presencia. Nunca es demasiado tarde. Cuando es demasiado tarde, es cuando ya estemos en su presencia y entonces seamos juzgados por lo que dejamos de hacer. Y entonces cuando seamos encarados, ahora sí, por nuestra realidad, y entonces veamos que sí, ya no hay esperanza. Y entonces nuestra propia conciencia nos comience a acusar de todo lo malo que hicimos mientras tuvimos esta oportunidad de vida por anunciar el evangelio del reino de Jesús. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Seguimos todavía amargados y frustrados? ¿Seguimos sin perdonar?
Seguimos todavía queriendo hacer nuestra propia voluntad que la voluntad de Dios. Yo te invito a que te conviertas a Jesucristo. Que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel te bendiga en gran manera. Que Él alce su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que Él alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que Dios te renueve y Él te transforme, te llene de su presencia. Donde quiera que tú estés, alcances victoria en su nombre. Que cuando seas llamado ante su presencia, tú escuches las palabras de siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que el Dios Santo y el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Él te sane por completo, porque Él es tu ayudador y Él es tu guardador. Que el Dios eterno llene tu boca con sabiduría y con conocimiento para que tú le hables palabras alcanzadas. Que Él despierte mañana tras mañana para tu oído, para que escuches como los sabios. Que Él te dé esa lengua de sabios, te llene de espíritu de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento. Espíritu de oración derrame sobre tu vida. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te ayude cada día. Mi nombre es Ramón Godoy López y tuve el gusto y el agrado de haber compartido contigo esta enseñanza. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.